y tocamos el tema del linfedema, que el linfedema es el edema linfático que puede darse ya sea de forma primaria o secundaria, ¿verdad? Secundaria justamente la que se da en las personas que tuvieron mastectomías, por ejemplo, en donde se tocaron los ganglios linfáticos, y primaria en aquellas que nacen con ese problema, o sea, es un problema estructural, ¿sí? Bueno, para este tipo de edemas o linfedemas, lo que se hace es, el tratamiento más aceptado actualmente es la terapia congestiva compleja o la terapia compleja, que incluye la combinación de varios métodos y técnicas de, de tratamiento, ¿sí? Esto nosotros ya lo manejamos, que es el sistema linfático, que está formado justamente por una red de capilares linfáticos y vasos linfáticos, son los vasos colectores, que ayudan a transportar la linfa desde la periferia hacia el centro del cuerpo para que se vuelque de vuelta esa linfa o ese líquido hacia el torrente venoso, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a pasar porque nosotros ya manejamos, ¿sí? Y vamos a hablar un poco lo que es linfedema. Linfedema es el edema linfático y se produce cuando existe una falla en la reabsorción de proteínas de alto peso molecular, las que al permanecer en el intersticio provocan atracción y retención de agua y electrolitos. Bien, no es reversible y debe ser manejado para evitar una evolución mayor. Bien, entonces, el edema de por sí es la extravasación de líquido fuera de los vasos sanguíneos hacia el intersticio. ¿El intersticio qué es? Es el espacio entre las células y los vasos sanguíneos. O sea, es como que no tiene lugar, queda atrapado en el medio. Bien. Bueno, cuando se produce un edema linfático, lo que pasa es que falla la reabsorción de ese líquido que queda ahí en el intersticio, ¿eh? Y esas también tienen proteínas de alto peso molecular, lo que hace es atraer también más agua y más electrolitos, aumentando el tamaño del edema o aumentando la cantidad de líquido en el intersticio. ¿Bien? Tenemos dos tipos de linfedema, el linfedema primario y el secundario. El linfedema primario se produce por insuficiencia del drenaje linfático en relación a una malformación constitucional del sistema linfático. Como dije al principio, es un problema estructural de la anatomía del individuo que nace con este problema, ¿sí? O sea, es una malformación que se produce en A lugar que altera justamente la absorción de la linfa, ¿no? Y el linfedema secundario es provocado por una alteración, pero que se adquirió de la red linfática, ya sea por la resección de los ganglios linfáticos, por el corte de los vasos linfáticos, ¿sí? Algún tipo de alteración que se haya provocado por alguna patología o de manera quirúrgica en un área específica que altere el flujo linfático. ¿Bien? Aquí tenemos sí, la comparación entre ambos tipos de linfedema, que es el primario y el secundario. Como les dije, es congénito, uno nace con ese problema. Se da mucho en la enfermedad de Milron, que es un síndrome, el síndrome del linfedema disquiasis, son todos síndromes, y la enfermedad de Meigs, linfedema tardío, que lo que hace es provocar este tipo de edemas que evolucionan al punto de invalidar un segmento, ya sea miembro superior o inferior. Y el secundario que se da principalmente por infecciones, ya sea la filariasis, que es a consecuencia de la picadura de un insecto, la celulitis infecciosa, las linfangitis, por neoplasias, o sea, por cáncer, obesidad,
también inflamatoria en el caso de psoriasis, artritis reumatoidea, sarcoidosis, rosácea, acné. También traumático, a consecuencia de la radioterapia que se ve bastante en tratamientos de cáncer, resección quirúrgica o cirugía de varices, enfermedades venosas que se da un linfedema relativo por exceso de filtración de los capilares venosos o inmovilidad, falla cardíaca descongestiva, hipertensión portal. Esas son las causas de los dos tipos de linfedemas que tenemos. Dentro de lo que es la patología específica, el problema que vamos a ver si lo miramos con lupa desde el punto de vista fisiológico, lo que va a haber es una falla en la reabsorción de las proteínas de alto peso molecular. Esas proteínas grandes y pesadas no se pueden reabsorber, va a haber atracción de agua y electrolitos y por lo tanto va a haber acumulación de agua en el espacio intersticial, o sea, edema. Bien, esto es una imagen para ver justamente lo que sucede. Acá vemos los vasos, estos son los vasos linfáticos, el tejido y la sangre, ¿sí? Este es un vaso linfático donde está formado solamente por una capita de células y dentro transcurre la linfa. Esta es la sangre, ¿sí? Este es el nódulo linfático. Este es el tejido donde tenemos células y se da un proceso inflamatorio, una proliferación, inflamación, ¿sí? Y estos son los vasos sanguíneos que lo que hace es aumentar la permeabilidad a consecuencia de esa alteración, lo que hace que migren tanto células, líquido como proteínas hacia el intersticio. Básicamente lo que se da es una alteración mecánica y una alteración dinámica. La alteración mecánica se da por obstrucción del flujo linfático o, por ejemplo, una cirugía. Y la alteración dinámica porque aumenta la cantidad de linfa y eso es mayor a la capacidad de transporte normal de los colectores linfáticos. Al retenerse agua, electrolitos, también se retienen macromoléculas como células inflamatorias, bacterias, células inmunocompetentes. Y esto causa un aumento de presión oncónica y al haber un aumento de presión, que es aumento de la cantidad de proteínas que hay, va a haber mayor, digamos, atracción al agua y por lo tanto el edema aumenta. Bien, ¿y qué es lo que sucede cuando esto pasa en el tiempo y se cronifica? ¿Eh? Va a haber activación de fibroblastos. Los fibroblastos son unas células que tienen la capacidad de producir matriz o de cicatrizar, ¿verdad? Iniciar el proceso de cicatrización. Entonces ellos se activan y van a empezar a producir tejido nuevo, tejido cicatrizal, o sea, se va a empezar a producir una fibrosis tisular progresiva. Eso va a llevar a una hipertrofia del tejido dérmico y subdérmico, ¿eh? Y una acumulación también de adipocitos, lo que va a aumentar la retención de agua, retención hídrica, y va a producir un aumento del volumen, la cantidad de agua, y por la fibrosis se endurece la zona comprometida, produciendo un edema duro. ¿Mm? El cuadro clínico generalmente, el linfedema en las extremidades inferiores, cuando hablamos de miembros inferiores primarios, muy poco se ve de forma secundaria, o sea, uno nace con ese problema. De forma secundaria a veces se ve después de tratamientos de cáncer prostático, por ejemplo, o cirugías de varices. La causa secundaria más frecuente es por la filiariasis, que es por la picadura de un mosquito, que es la Aedes aegypti, que lleva justamente a la infección por filaria, ¿bien? Eh, es seguido de procesos infecciosos, por ejemplo, la famosa erisipela o celulitis infecciosa. Eh, la celulitis infecciosa está seguido por insuficiencia vascular crónica, que es la famosa, habrán visto las personas que tienen
varices, ¿verdad? Y se vuelve crónica, y eso es lo que conocemos como síndrome postflevítico, donde se inflaman las venas, produce flebitis, luego se destruyen las venas, y eso puede ser la causa también del linfedema secundario, ¿sí? Es una de las causas más frecuentes. Comienza con un edema en el dorso de los pies y los ortejos, ¿sí? O sea, vamos a ver el famoso edema, o los deditos gorditos y los pies gorditos, ¿bien? Eso generalmente progresa y va a empezar a comprometer lo que es el tobillo y la pantorrilla. Y vamos a ver como característica un edema en bota. Eso sí, no se trata, continúa hasta la ingle y en casos severos puede comprometer hasta los genitales, como en las imágenes que vimos anteriormente. Aquí vemos, ¿sí? Que hay compromiso hasta genital. En etapa temprana vamos a tener un edema blando, depresible, con un Godet positivo. Este va a progresar y aumenta la fibrosis, lo que se presenta como un edema blando. Luego se va a empezar a fibrosar más y a engrosar la piel. Y vamos a tener algo que se llama signo de Kaposi Stemir positivo, que es cuando queremos pinzar el pliegue o la piel de los dedos y no se va a poder, ¿sí? Este signo se hace al pinzar la piel sobre el dorso del segundo ortejo, o dedo. Y ahí no vamos a lograr pinzar, ¿sí? Esto que vemos acá es el signo de Godet positivo y esto que vemos acá es el signo de Kaposi, o Stemmer positivo. Es así como se hace, y generalmente no nos da, la piel está tan estirada que no nos permite hacer la pinza. Bien, entonces, tenemos tres tipos de estadios, del linfedema. El inicial, que es el estadio 1, donde vemos un edema parcial que disminuye normalmente con el reposo o con el, el- la inclinación o elevación del miembro. El estadio 2, en donde vamos a tener un edema permanente con signo de Stemmer positivo y acentuación de los pliegues cutáneos, ¿sí? Y el estadio 3, donde ya vamos a ver un cambio incluso en la piel, engrosamiento de la piel e hiperkeratosis, a lo que se denomina elefantiasis, porque tiene las características de la piel en paquidermo, o sea, tipo paquidermo, y papilomatosis cutánea. Sin tratamiento en fase temprana, la evolución es una agravación progresiva con aparición de elefantiasis. ¿Qué significa? Que si nosotros abordamos en el estadio 1, podríamos evitar que esto evolucione hasta el estadio 3. Los grados 3, perdón, los grados de severidad. Vamos desde el grado 1, que es el más leve, en donde vamos a ver un edema leve con una diferencia de perimetría máxima de 4 centímetros. Si vamos a medir un miembro con el otro, vamos a encontrar una diferencia máxima o menor a 4 centímetros. Entonces podemos decir que esto es leve. ¿Bien? A partir del grado 2, o sea, edema moderado, la perimetría va a aumentar, vamos a tener una diferencia de entre 4 a 6 centímetros y va a afectar el miembro completo y la piel va a empezar a indurarse. El grado 3 o edema severo va a haber una diferencia de perimetría mayor a 6 centímetros, toma el miembro completo, la piel va a encontrarse indurada, aparecen infecciones a repetición, flictemas exudados. El grado 3B o edema masivo ya corresponde al grado 3, donde vamos a tener un edema completo en el miembro. Y el edema gigante, edema 4, donde ya tenemos cambios en la piel, como dije, cambio en la pigmentación y engrosamiento, vamos a tener una elefantiasis y eso puede llegar a afectar, por ejemplo, si es miembro superior, cara y cabeza. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se hace clínico, se hace observacional, comparando ambas extremidades y perimetría. Los métodos diagnósticos, o sea, los estudios complementarios que se utilizan son ecodoppler, que es un estudio vascular, ¿sí? También se observa el grado de fibrosis, la presencia de las uñas linfáticas
Y este es el examen que más se usa porque es más rápido. Bien, nada más para ver los métodos de diagnóstico. La linfografía también es un método de diagnóstico. Y acá podemos ver un linfedema, ¿sí? Lo característico es que en el linfedema no vemos el edema en el dorso de los pies. Se ve respetado. El tratamiento. La finalidad que buscamos en el tratamiento es conseguir un equilibrio entre la carga proteica y la capacidad de transporte de la linfa. Los objetivos son la reducción del volumen, la recuperación funcional, el manejo del dolor, la reducción de la fibrosis, prevenir y tratar los procesos infecciosos. Entonces, el tratamiento base es tener medidas higiénico-dietéticas, ¿sí? Recuerden que la obesidad va de la mano con estos problemas. Y es mantener la piel hidratada y limpia para evitar consecuencias. El drenaje linfático manual, la presoterapia secuencial, que son el uso de botas que hablamos la vez pasada, la elastocompresión o elastocontención, los linfofármacos, que son medicaciones como diosmina, dovecilato de calcio, ¿sí? Que se indican generalmente de tratamiento crónico, el ejercicio y la corrección de afecciones y apoyo psicológico. Lo que vemos acá es el drenaje linfático manual, que que se suele combinar con la presoterapia secuencial. Este es el vendaje multicapa del que me hablaste la vez pasada, Giselle, en donde se coloca varias capas de vendaje de baja extensibilidad, o sea, que no sea muy elastizado para ayudar a contener la reducción del edema que conseguimos con el drenaje linfático manual y la presoterapia, y también digamos, hacer una contención para que se active el drenaje durante la movilización activa o pasiva del miembro, ¿bien? Bueno, y esta es una ficha donde nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Obviamente, el procedimiento que se realizó, el peso del paciente, el estado general, el estadio del edema, cómo encontramos la piel, la zona que vamos a tratar y la movilidad articular del segmento que vamos a tratar, y vamos viendo la evolución según la perimetría. Muy bien, Giselle, ¿me seguiste? Giselle, ¿estás ahí? Hola, profe, te escucho. ¿Me seguiste? ¿Tenés alguna consulta? No, ninguna, profe. La práctica entonces pasa para los martes. Martes, por eso voy a escribir en el grupo a ver si me responde tu compañero y si nos ponemos de acuerdo, si nos ponemos de acuerdo, entonces empezamos el martes que viene, ¿ok? Perfecto, profe. Me parece Dale. excelente. Estamos Estamos. comunicados por el grupo. Chao, chao. Dale.